tengo que preguntarte, José, sobre la ruta templaria para que me hables más en profundidad, porque hay algún punto de esta zona que utilizáis para los avituallamientos o para esos desvíos, ¿vale? Pero vamos a avanzar un poquito y encontramos otro lugar que se preste a ello. Exactamente, vamos a seguir y vamos a encontrar sobre donde está uno de los avituallamientos de la ruta, donde a la gente se le da un poquito de viandas para que puedan seguir caminando. Pues vámonos. Venga. Fíjate este, ¿eh? Como está ahí medio caído. Esto era el camino Valle de Santana, Oliva de la Frontera. Y es una de las zonas que entramos ya en la Margarita. José, vamos todo el rato por un camino público, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora vamos a entrar en una zona que no está cubierta por vallas de pared, pero es también camino público. Tierra, que nos vayan ganado. Vamos. Ya nos va quedando menos. Estoy escuchando, José, muchos pájaros, mucho canto de aves. Sí, sí, es una zona cepa y hay bastante diversidad de aves. ¿Y en qué os condiciona a vosotros la organización de la ruta que esto sea una zona cepa? Bueno, pues a la hora de pedir permiso y a la hora de actuar, pues siempre es más complicado, ¿no? Porque hay que pedir a las consejerías diferentes permisos para poder hacer la ruta, en fin, y demás. Es que organizar una ruta de este tipo no es tarea fácil. No, lo sabemos la gente que estamos en ello, muchos clubes, yo estoy en contacto con ellos y asociaciones de senderismo y bueno, pues todo requiere pues una técnica de poder contar con la gente correspondiente para poder desarrollar la actividad. O sea, no me pongo y lo hago, sino simplemente hay que contar con una serie de peritos, una serie de gente, técnicos que te aconsejan o te desaconsejan. Zonas depende de la época y depende de las circunstancias. José, he leído que vuestra ruta es inclusiva. ¿Por qué? Sí, porque colabora con nosotros US Rural. Es una asociación que se dedica pues, a tratar con personas con discapacidad física y demás. Y oye, pues siempre contamos con ellos para que nos ayuden y colaboren con nosotros. Por cierto, he visto atrás una cruz templaria. ¿Cómo utilizáis vosotros este pasado templario para, digamos, contextualizar la ruta? El día que te pones a pensar, vamos a hacer una ruta emblemática, dices, estamos en Jerez, y Jerez, ¿qué es más emblemático que lo templario? Entonces lo templario marca nuestro destino, marca nuestra historia. También colabora con nosotros Jerez Acena, que se visten de época de templario, con ropaje templario, queda muy bien, porque hay mucha gente que le gusta hacer su foto con ellos, y además ellos traen sus espadas, sus lanzas, en fin, todos sus preparos de época templaria. Son gente que trabajan luego en la escena de Jerez cuando se hace el Festival Templario. Son gente que colabora en la obra de teatro, colaboran en los pasacalles y demás, y colaboran con nosotros también haciendo pues un poco de exposición, ¿no? De viendo un poco pues, a la misma vez que les sirve a ellos también de publicitar su evento. Que de alguna manera esto también es un escenario templario, aquí vivirían en esa época. Claro que vivían, hay diferentes sitios donde ellos tenían fincas y tenían historia, donde estaban y dominaban lo que es la comarca la tenían totalmente dominada. Muy bien, José, vamos a afrontar ya la última parte de la ruta, ¿no? Vámonos. Venga, vamos. Bueno, José, pues vamos a hacer aquí una última parada, ¿verdad? Estamos ya en el pueblo. Para resumir un poquito lo que ha sido la ruta, y es que yo venía pensando que no me extraña que cambiéis tanto la ruta porque tenía un montón de alternativas, ¿eh? Sí, eso es lo importante porque tenemos un paraje bastante, se puede decir, diverso dentro de lo que de la dehesa extremeña, ¿no? Pero podemos cambiar 3 o 4 sitios diferentes, entonces la gente que va viniendo pues le gusta un poco cambiar o que no sea siempre el mismo recorrido. Además, viniendo por aquí he visto que tenéis ahí también la zona de la Albuera, ¿no? Que da ese punto diferente. Tenemos allá abajo, tenemos una zona con sus molinos, hay una ruta también con 14.000 de molinos, en fin, que está muy bien. Bueno, pues nada, te voy a dejar aquí, ¿no? Que me has comentado que tienes que hacer algo. Tengo que ir ahí al convento de Aguasanta, que he dado con unos amigos para rematar unos asuntos de la ruta y demás, y ya lo tenemos ya ahí casi hecho. Bueno, José, larga vida a la ruta templaria. Muy bien. Venga. Muchas gracias. Hasta Venga, otra. hasta luego.
months and years go by with little or no action. Suddenly there's a spark worth a question mark. Tras esta charla volvemos a la Alcazaba, donde nos espera Jesús, un cineasta que utiliza Jerez y sus alrededores como escenario de sus proyectos. Hombre, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Calero? ¿Cómo estamos? Pues mira, deseando conocerte. Lo primero de todo, Jesús, ¿por qué estamos aquí en este espacio? Pues justo aquí es donde se hace el cine de verano, ¿no? Hay dos sitios donde se suele hacer cine en Jerez de los Caballeros, el Cine Teatro Balboa, que es cubierto y, bueno, ya que ha salido un día un poco raruno, pero bien, está bien estar aquí en la Alcazaba, en el cine de verano. ¿Aquí es donde empezó tu afición por el cine? No sé si empezó aquí, pero sí es verdad que he terminado haciendo cine aquí, ¿no? Entonces, que tiene que ver con mis raíces. Yo soy de Tenerife, pero mis padres, tanto mi padre como mi madre son de este pueblo, de Jerez de los Caballeros. Entonces fue cuando hicimos el cortometraje que hice, el de Morir antes de morir, y claro, es un corto que solo se podía hacer aquí. Y yo realmente quería contar la historia de cómo nos aproximamos a la muerte. Y me parecía muy interesante que de repente fuese la historia de un joven novillero de 16 años, de cómo se relacionaba él con la muerte, ¿no? Y claro, todo el paisaje que le rodea, ahora ya no, pero él vivía en Cáceres y entonces entrenaba en Badajoz y todo lo que le rodeaba también tenía que ver mucho con mi relación con la tierra, ¿no? Entonces por eso me parecía que todo como que me aclava perfecto para hacer una historia aquí. Cuando acabé mi condena. Y si hay algo que distingue a Jerez, además de su pasado templario, es como su pasión cofrade, ¿verdad? Cosa que tú también estás aprovechando para hacer un proyecto. Pues sí, cuando decidí venirme aquí a Jerez a vivir, sobre todo a raíz de ponerme a desarrollar el proyecto del novillero, ya estando aquí me di cuenta que dije, ¿por qué no empiezo a hacer una serie documental sobre la Semana Santa de Jerez, que yo la llevo viviendo desde pequeño, ¿no? Y curioso también es la forma en la que ha grabado tus proyectos, ¿verdad? Pues sí, la verdad que el proyecto del que hablamos antes, el de Morir antes de morir, se grabó en película antigua, en fílmico, ¿no? En 16 milímetros. Congeniaba bien con la historia de lo rural, de Extremadura, de repente tener como ese tipo de película como diferente, ¿no? Y es el caso que, te he traído aquí las latas, que es verdad que las mandamos a revelar fuera y hace poco me llegaron, después de mucho tiempo. Y bueno, es curioso porque las tienes ahí en tu casa y, no sé, es como un pequeño tesoro, ¿no? Y que ya se queda ya para la eternidad. ¡Wow! Esto es un artículo de coleccionista prácticamente, ¿no? Pues sí, más o menos. La verdad que es curioso, sobre todo porque es eso que se puede tocar, ¿no? Que hoy en día con lo digital es como que lo tenemos todos los ordenadores y tal, y esto al final lo tienes en tu casa, ¿no? Jesús, ¿y qué diferencia hay? Porque me parece súper curioso entre grabar de forma digital y grabar a modo de película. Pues sobre todo yo diría que la gran diferencia es la presión de que cuando estás grabando pues puedes hacer una o dos tomas. Tienes que fiar mucho de tu director de fotografía que lo está haciendo bien. Entonces a mí me pasaba en el cortometraje que yo miraba a Amat y le decía, ¿está bien? Y me decía, para mí está bien. Y decíamos, pues seguimos, al siguiente toma, ¿no? Qué bien. Oye, pues nada, encantado de conocerte, ojalá sigas haciendo muchos proyectos y utilizando el entorno de Jerez de los Caballeros para dar vida a tus películas, a tus documentales. Claro, seguro. Además ya tengo 2 o 3 pensados que seguramente serán también o en Jerez o alrededor, porque es que es verdad que el paisaje que tenemos, ¿no? La dehesa que tiene Extremadura y la zona de aquí de la Albuera y eso, pues la verdad que es muy, como que da mucho juego, ¿no?